Okay, bueno, estudiante de agronomía, Universidad Nacional Abierta de Distancia. Este es para el curso de bioquímica metabólica y vamos a darle conclusión a nuestro trabajo final de la fase 3 de caracterización del eje SPA. Entonces ya tenemos los resultados de la primera prueba, donde la cinta era brillosa, opaca o no pegajosa. Entonces se decidió primero que todo tomar 4 muestras en principio, pues para mostrar la actividad bioquímica de esta finca. Se llama La Primavera, que está ubicada en la vereda Lagunita Salto del municipio de San Juan de Río Seco, aproximadamente a 2 horas de Bogotá. Y esta finca se dedica básicamente a la producción de café y de banano y plátano. Entonces, pero el fuerte, la actividad dominante es la del café. Entonces se tomaron 4 muestras de diferentes lugares del lote, un lote de aproximadamente 4 hectáreas, y de las 4 muestras hubo 2 en las que pues predominaba el suelo franco, o sea, buenas proporciones, o de proporciones no le llamemos buenas, pero sí llamémoslo proporciones equitativas, que proporcionan un suelo de buena estructura, un suelo con buena capacidad de carga de materia orgánica. Y pues ya sabemos que la carga de materia orgánica es directamente proporcional a la actividad bacteriana o a la actividad microorgánica, ya que son los microorganismos los que nos producen la síntesis de ciertos productos, como por ejemplo en este caso que estamos estudiando específicamente la actividad de la ureasa, que es una proteína o una enzima, y la catalasa, que son 2 enzimas que por efecto metabólico de los microorganismos lo que van a hacer es, la ureasa nos va a convertir la urea nos la va a reducir hasta el punto que quede disponible como nitrato. Entonces el nitrato de amonio es uno de los principales nutrientes disponibles, de una forma disponible para que las plantas lo puedan tomar directamente de los coloides de la tierra. Entonces va con doble propósito la estructura del suelo, tanto que pueda almacenar los nutrientes, como que también pueda tener un sustento de los microorganismos que precisamente hacen este tipo de actividades. Por otra parte, pues la catalasa es la que pues permite que las vías metabólicas detoxiquen o hagan la detoxificación de derivados de ese mismo proceso de metabolización, como son los radicales libres que quedan al interior de la célula, como son los alcoholes y principalmente el peróxido de hidrógeno que se produce en los peroxisomas. Entonces la catalasa y la ureasa nos van a permitir pues mantener la nutrición necesaria para nuestro cultivo, y sabemos que el cultivo de café es muy exigente en cuanto a necesidades de nutrición, y específicamente de nitrógeno, uno de los principales macronutrientes esenciales para el desarrollo de este cultivo. Y además la catalasa nos va a proporcionar esa homeostasis que necesita la célula vegetal, pues todo el sistema de ciclación de nutrientes, para que funcione adecuadamente. Entonces para eso necesitamos tener una buena estructura de nuestros suelos. Entonces vimos, repito, 2 de las pruebas, de la prueba A y la prueba B,
pudimos ver cómo tenían en la prueba un contenido un poco más alto de arena, pero tenía una buena proporción de limo y de arcilla. La prueba B era un suelo franco, tenía unas proporciones aceptables, digámoslo así, muy buenas en cuanto a materia orgánica, arcilla, limo y arena, lo que pudo evidenciarse en la muestra, en el experimento que se realizó con la cinta. Y también pudimos ver cómo en la prueba de la esfera también estas características del suelo pues se evidenciaron y nos dieron una idea de su estructura y de la capacidad de cada una de estas muestras de almacenar humedad o de ser un poco estructuralmente más compactos, lo que puede producir que no fluyan muy bien los nutrientes, no estén disponibles en el tiempo necesario o el tiempo necesario para que las plantas estén continuamente aprovechándolos. Y bueno, vamos a continuar con la prueba de la esfera. Entonces, las dos primeras muestras, la muestra A y la muestra B, fueron tomadas de un lote que queda, o sea, completamente en el centro de toda la finca. Fueron dos lotes aleatorios, pero hacia el centro de la finca. Y los otros dos lotes, donde se tomaron las pruebas, las muestras C y D, fueron ya un poco de los que están circundando la finca con otro predio, que pudimos ver que eran tierras un poco más limosas, pero de todos modos la particularidad era que en todas encontrábamos materia orgánica, así no encontráramos la suficiente, pues, digamos, arcillas o las proporciones adecuadas, digamos, para establecer un cultivo de café. Donde tomamos la prueba A y B era donde están los cultivos de café. Donde tomamos las muestras B, C y D es el terreno donde están unos cultivos de plátano, pero no hay nada más circundando ese cultivo de plátano. Entonces encontramos que en la muestra A y la muestra B pudieron deshacerse con algo de facilidad, mientras que las muestras C y D fueron muy complicadas de deshacer, de destruirlas. Pues incluso tuve que utilizar la presión de mi cuerpo para poder destruir la esfera realizada con la muestra de suelo catalogada con la letra D. Estaba muy muy dura, ninguna presentó ninguna grieta, entonces había buena proporción de humedad, retiene muy bien la humedad de estos terrenos, pero ya las últimas dos muestras se notaba como la compactación de la tierra muy muy compacta. Entonces eso también puede ser un problema para hacer, no sé, como un cultivo que sea efectivo. Pues se van a perder nutrientes, se van a perder fertilizantes, pues no va a haber esa estructura necesaria para que mantengan nutrientes de manera volátil, como pueden ser por medio de gases o incluso para la afluencia o el tránsito de microorganismos al interior de su estructura. En las pruebas de masa alargada pues se corroboró tentativamente un poco de la composición de las muestras, haciendo la comparación entre la fabricación de
las masas alargadas, entonces cuando se podía fabricar de 3 milímetros o no. Entonces la muestra se pudo fabricar de 3 milímetros, pero no de 1 milímetro, entonces era tierra de 65% y un 80% de arena. En la muestra B se fabricaron el de 1 y 3 milímetros y la masa alargada de 3 milímetros y 9 centímetros de longitud. Entonces lo que quiere decir que había tierra con arena, una porción aproximada de 40 a 65%. La muestra C se fabricó el 1 y 3, la 1 y 3 masas de 3 milímetros con una de 9 centímetros de longitud. Entonces lo que mostraba que había una proporción de tierra con arena entre 40 y 65% también. Y la última no se pudo fabricar ningún tamaño, pues se deshacía, era o sea, era muy resbalosa la masa. Entonces se pudo ver en el video y además se pudo ver en el corte donde está la prueba con la esfera, como esta tierra era muy arcillosa, demasiado arcillosa. Entonces cuando hicimos la prueba de presencia de materia orgánica, entonces utilizamos el peróxido de hidrógeno para hacer esta prueba. Entonces en la muestra encontramos una alta materia orgánica, lo que quiere decir que hay muchos microorganismos, pero en la muestra encontramos una actividad microorgánica mucho más alta, mucha más espuma, mucha más reactividad a la sustancia que le estábamos aplicando. En la muestra C ya bajó un poco más la reacción, y en la muestra D no fue nula, pero sí fue muy baja la reacción entre el peróxido y nuestra muestra. Entonces ese fue el resultado de nuestra prueba de materia orgánica. Los resultados al cálculo de sedimentación, entonces encontramos en la muestra un 5% de arcilla, 45% de limo, 50% de arena, para un total, pues para la muestra que fue de 10 centímetros. En la muestra B encontramos 10.5% de arcilla, 52,6% de limo y una concentración de 36,9% de arena. Esta prueba bajó un poco su concentración. Pues, las muestras se pusieron todas a la misma altura, se llenó los recipientes a la misma altura, pero particularmente junto con la muestra D bajaron 5.5 milímetros, tal vez por la misma estructura de la tierra, que guardaba mucha humedad. En la prueba de la esfera se pudo ver cómo la muestra B todavía seguía húmeda, mientras que las otras muestras ya estaban completamente secas. La muestra D también bajó un poco, bajó también 0.5 milímetros de volumen, pero cuando se hizo la muestra de la esfera estaba algo húmeda, pero estaba muy compactada. Entonces continuamos con los resultados. La muestra C nos arrojó 10% de arcilla, 50% de limo y 40% de arena. La muestra D, 0% de arcillas, 50% de limo y 45% de arenas. En el pH, pues podemos ver en el video que más hice 2 tiras, y con las 2 tiras aproximadamente me arrojó un color entre amarillo verdoso, entonces ligeramente ácido. Es un suelo alcalino, y esto para el cultivo de café es muy bueno, que aproximadamente el cultivo de café para condiciones óptimas está entre 5 o 5.5 de pH, y está digamos que en el punto exacto, ni en el límite máximo ni en el límite mínimo. Entonces esto nos da una buena idea del cultivo que se está llevando. Entonces acá está el resultado general. Tenemos la proporción de cada una de las muestras, pero solo se midió el pH en la muestra B. ¿Por qué? Porque fue la muestra que arrojó una mayor
proporción de su estructura y era de la zona más productiva de la finca, entonces me incliné por esa muestra. Entonces el suelo franco, materia orgánica muy alta y pH de 5. ¿Listo? Ahora vamos a hacer vamos a ver el formato de caracterización bioquímica, respuesta a las preguntas. A la primera, entonces, que a qué se debe el nivel de la actividad ureásica y catalasa alta, media, baja que se observó. Básicamente pues se tiene en cuenta que esas actividades enzimáticas dependen de la actividad bacteriana del suelo, dependen directamente de la materia orgánica disponible, porque si no hay materia orgánica pues no va a haber actividad bacteriana. ¿Listo? Entonces esa capacidad orgánica que tiene el suelo, o nuestro suelo en nuestro caso, de procesar la urea para producir el nitrógeno disponible en forma de nitratos, y esa capacidad también que tiene esa materia orgánica para que otras bacterias nos vayan a metabolizar o nos vayan a sintetizar también o a detoxificar, perdón, no sintetizar, sino detoxicar las células animales, y nos las va a limpiar nos las va a liberar de alcoholes y peróxido de hidrógenos producidos en procesos también metabólicos. Entonces se puede determinar o concluir que esa actividad y la alta actividad que se vio en las pruebas que hicimos y que están consignadas en los videos hace referencia, como le dije en el principio, a la alta disponibilidad de materia orgánica en los suelos, que hay muy buena capacidad y buena cobertura orgánica y vegetal en los suelos. Eso se puede corroborar en el video de toma de muestras, cómo tuvimos que retirar mucha cobertura del suelo para llegar a donde queríamos tomar las muestras. Además que eso supone un buen almacenaje de materia orgánica, que en este cultivo de café es muy importante. La segunda pregunta nos remite a qué esperaríamos que el suelo de la finca tuviera capacidad de intercambio catiónica. Entonces, pues la capacidad de intercambio catiónico que en general tiene el suelo de la finca que visité, tiene un intercambio catiónico muy alto, teniendo en cuenta las proporciones entre limo, arcilla y arena. Pues la concentración de materia orgánica además también es importante, y permiten una buena ciclación de macro y micronutrientes esenciales para el desarrollo pues del cultivo en el que estamos trabajando, que es café. Entonces esa estructura muestra que hay una buena proporción molecular que permite la separación de los componentes del suelo, y esto pues supone un buen flujo de nutrientes de manera pues líquida y gaseosa. Entonces ya sabemos que los nutrientes quedan atrapados en los coloides. Entonces la proporción que tenemos entre limos, arcillas y arenas nos va a proporcionar esos coloides necesarios para que haya como ese almacén de nutrientes en nuestro suelo, y además la materia orgánica nos va a proveer ese movimiento de nutrientes continuo, que haya siempre disponibilidad. Y pues ya sabemos que la actividad enzimática nos va a proveer la homeostasis celular, que nos va a proveer pues un equilibrio orgánico, no solo entre las plantas, sino también de todo el ecosistema al que se está haciendo referencia. La tercera pregunta nos hace
referencia en qué manera influye la presencia de enzimas en el suelo de la finca sobre el tipo de plantas que se encuentran en el sistema productivo. Pues es muy importante que haya esa actividad ureasa y que haya microorganismos que sean capaces de procesar la urea para que pues tenga el cultivo eso tan necesario que es el nitrógeno. Pero entonces lo deben procesar para que quede disponible como nitrato de amonio y queda atrapado además en los coloides. O sea, depende la presencia enzimática, también depende de la estructura del suelo para que todo lo que procesan los microorganismos queden en los coloides y ahí las plantas vayan y busquen o encuentren ahí el nutriente disponible. Además, como estamos en un sistema productivo donde catalizamos el desarrollo de las plantas a través de la síntesis químicas y además de otros fertilizantes que pueden ser de origen orgánico, como acá se aplica gallinasa y pollinasa, moch, pues preparados fermentados. Eso hace que haya una carga química y un acelerado como proceso metabólico tanto en el suelo como en la planta. Pues se necesita de detoxificadores, como cuáles, pues principalmente necesitamos de la catalasa para que nos vaya equilibrando todo ese acervo de químicos que puede llegar a contaminar nuestra planta de objeto de sustento, nuestra planta que necesitamos que no nos produzca y no se nos enferme. Entonces viene siendo como esa droga natural ese purgante natural que siempre me va a tener como limpio ese organismo general de cultivo. En el cuarto punto me piden que cite ejemplos del eje SPA de la finca visitada en los que se pueden encontrar carbohidratos, proteínas, lípidos y minerales. Los carbohidratos en esta finca y en el trabajo donde estamos centrándonos a experimentar, vamos a encontrar los carbohidratos en la celulosa y la hemicelulosa, que son los carbohidratos estructurales que conforman las paredes vegetales o las paredes de las células vegetales. De allí pues la estructura rígida de las hojas, de los tallos y en general pues de todo lo que encontramos como tejido celular. Las proteínas, entonces encontramos también que dentro de la categorización de proteínas o dentro de la categoría de proteínas encontramos las enzimas, y dentro de las enzimas pues encontramos las que estamos trabajando en este momento, que son la ureasa, la catalasa. Encontramos otras también, pero en este momento pues estamos hablando básicamente de esas dos. También encontramos fosforilasa, encontramos otras proteínas que son enzimas y que nos ayudan a catalizar otros procesos y otras transformaciones de sustratos. ¿Listo? Entonces básicamente en el experimento encontramos una alta presencia de catalasa y ureasa. Entonces ahí está el ejemplo de la proteína. El ejemplo de los lípidos lo podemos encontrar en las semillas y básicamente en la cutícula de las hojas. Como acá también hay plátano, entonces encontramos que en las hojas siempre tienen una cutícula y las hojas generalmente van recubiertas de esa cutícula que, igual que las uñas, a nosotros pues protege ciertas partes a nosotros pues en los dedos, y a las plantas pues les va a proteger completamente la hoja. Los minerales pues vamos a encontrar nitrato de amonio, que es la reducción o la síntesis de la urea a través de la enzima ureasa, perdón. Encontramos a partir de eso pues entonces nitrógeno, fósforo, carbono dentro de la planta y dentro de todos los componentes bioquímicos que conforman la célula y los componentes de la planta, de los sistemas que dentro de la célula proveen diferentes ciclos y síntesis de elementos esenciales en la producción de energía, como de ATP,
y todo esto a través del ciclo de Calvin. Entonces vemos cómo esos elementos minerales que acabo de mencionar intervienen en la producción y en toda la ciclación de lo que conocemos como producción de energía y todo lo que necesita un ser vivo para subsistir, para vivir. Entonces, en la producción de azúcares, en la producción en la transformación de proteínas, en la misma copia de proteínas a partir de el ARN, todo eso va implícito con la intervención de los minerales. Finalmente nos dicen que pues definamos la relación efecto en este orden de la ubicación de la finca, la georreferenciación y altura sobre el nivel del mar. El clima, la temperatura, la humedad, el tipo de suelo, o sea el pH, sobre la distribución de las plantas. Las plantas pues que estamos en este momento trabajando o que vimos a través del experimento fueron pues principalmente el fuerte, lo que nos interesa acá, el café. Entonces pues la ubicación de la finca, entonces estamos aproximadamente en un área a una altura sobre el nivel del mar de 1324 aproximadamente, pero esa es la altura del municipio, la cabecera municipal. Aquí en el lugar donde en ese momento nos encontramos estamos aproximadamente a 1400, 1500 metros sobre el nivel del mar. Entonces en esta tierra alta donde estamos no es de fácil ubicación una planta de metabolismo C4. Digamos, por ejemplo, caña, maíz, en estos lugares altos, también por la temperatura, porque pues encontramos que la temperatura es aproximadamente entre 15 y 25 grados, pero pues igual hay que sumarle a eso los cambios climáticos y los efectos de la niña, el niño y los efectos que se están dando ahorita alrededor del mundo y cómo está afectando los cultivos. Entonces en este momento no podemos hablar de una constante de clima, pero las plantas que acá por la humedad también subsisten están relacionadas con el metabolismo C3. Eso es todo. Muchas gracias.